Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las elecciones primarias del 9 de marzo en Honduras dejaron un rastro de tensiones políticas que se intensificaron con la llegada de denuncias, enfrentamientos y acusaciones sobre la transparencia y la efectividad del proceso electoral en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre. En las últimas horas, las consejeras Cosette López y Ana Paola Hall del CNE reafirmaron su disposición a colaborar con el Ministerio Público y confirmaron que comparecerán como testigos el próximo 10 de abril, un día después de la declaratoria oficial de los resultados de las controversiales elecciones primarias. Ambas funcionarias subrayaron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la transparencia del proceso electoral. En una carta dirigida al Ministerio Público, López y Hall indicaron que su declaración se llevará a cabo a las 2 de la tarde en un hotel capitalino. Aclararon que no hicieron declaraciones públicas el 21 de marzo sobre los hechos ocurridos el 9 de marzo y rechazaron versiones que apuntaban a su responsabilidad en la confusión. Honduras merece paz. Nuestro sistema democrático exige estabilidad. Es imperativo dejar atrás cualquier acto que atente contra la certeza que el pueblo hondureño reclama sobre el futuro de la nación. Nos encontramos en un momento decisivo. Durante los próximos 14 días, mi compromiso y el de las miles de personas que han hecho posible este proceso electoral desde el CNE se concentrará en un único propósito inquebrantable: emitir la declaratoria oficial de los comicios del 9 de marzo para asegurar el firme avance hacia las elecciones generales del 30 de noviembre. La dignidad de cada ser humano exige respeto. Las instituciones y su función en la democracia exigen respeto. La voluntad del pueblo hondureño exige respeto. La democracia y la libertad de la nación prevalecerán. En medio de esta crisis, la presidenta Xiomara Castro expresó que el Partido Libertad y Refundación es el más interesado en la transparencia de las elecciones primarias. Nosotros que somos demócratas, que durante todo este tiempo hemos luchado por la transparencia en los procesos electorales, porque luchamos para que en el 2013 las elecciones fueran transparentes y nos hicieron fraude, porque nos volvimos a someter a las elecciones en el 2017, ganamos las elecciones también como en el 2013 y nos hicieron fraude. Y en el 2021 no pudieron vencer al pueblo hondureño y hoy me tienen ustedes aquí. Ahora que vamos a un proceso electoral, que saben que somos los más interesados en que este proceso electoral sea limpio y transparente. Pero ¿saben por qué? Porque tenemos una candidata de lujo. Porque tenemos una candidata con dignidad. Porque tenemos una candidata con capacidad que lo ha demostrado en la trayectoria de su vida. Y que generar olas, ¿verdad? Y ahí los vemos, a los mismos. Así es. Hay que enturbiar el agua. Pero el pueblo nos engaña. El pueblo sabe. Compañeros, tiene que continuar. Y solo hay dos caminos. Y el pueblo tiene que estar claro. O retroceder para que comiencen a privatizar lo que ya nosotros hemos entregado al pueblo.
para que paren todo este desarrollo que hemos iniciado o que continuemos con la refundación y la transformación de nuestro país. La situación política de Honduras, marcada por acusaciones de manipulación electoral y la creciente polarización, ha sumado al país en una profunda crisis de confianza, como señala el exmiembro de la Maxi, Alex Navas. El grado de ideologización y polarización ha alcanzado niveles preocupantes, donde se defiende a perpetrador y se acusa a las víctimas. Es como un síndrome de Estocolmo colectivo. Esta reflexión muestra cómo las tensiones políticas están afectando no solo a las élites, sino también a la sociedad hondureña en su conjunto. En conclusión de analistas, el ambiente político en Honduras después de las elecciones primarias está plagado de controversias, tensiones y dudas sobre la transparencia del proceso electoral. Buenos días, vamos a abordar los temas de interés nacional, panorama electoral para Honduras. Está conmigo aquí el abogado Kenneth Madrid. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Un gusto poder estar aquí con usted, hablando sobre este tema postelectoral que tiene al país bastante entretenido en estos momentos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de ese problema que ha desencadenado las elecciones primarias? Mire, licenciado, yo espero que el 8 de abril se selle este capítulo y que ya obviamente el pueblo hondureño tenga sus declaraciones de elecciones primarias internas ya oficiales, donde prácticamente ya pasemos a hablar de otros temas importantes del país. Pasemos a hablar ya de planificación de las elecciones generales, pasemos ya a hablar de que el CNE tiene su presupuesto ya concluido para poder enviarlo al Congreso Nacional, que el Congreso Nacional trabaje con finanzas de la mano para poder tener un dictamen favorable, identificación de los recursos, y ahí sí yo esperaría también que el Congreso Nacional apruebe sin dilación, y no lo que pasó el año pasado, que un día antes de que arrancara el cronograma electoral se aprobó el presupuesto. Esos son los temas que va a ser interesante poder discutirlos y estar obviamente observando, para que nuestras autoridades pues ya haya un clima de paz, de tranquilidad, y que también se sienten las autoridades del CNE con Fuerzas Armadas, que limen esas asperezas, porque al final, licenciado Valladares, acá el único aliciente que puede llevar adelante todo esto es cerrar ya ese conflicto interno que se tiene, limar asperezas, porque acá siempre quienes arreglan todo esto son los jerarcas de los partidos políticos. Mire, el candidato vencedor en estas primarias ya tiene cierto nivel de preponderancia dentro de la institución política, pero todos sabemos ahí que los jerarcas de los partidos políticos son los que toman las decisiones. Entonces esperamos que tanto Partido Liberal, Partido Nacional se sienten con libertad de refundación y arreglen ese problema político. Limen esas asperezas, les den instrucciones claras a los miembros del CNE, porque sabemos que representan un partido político, se sienten con las Fuerzas Armadas, dejar atrás estos dimes y diretes y seguir adelante. El pueblo hondureño necesita este tema. Y que dejen al Ministerio Público por su lado trabajar, ¿no? Esa es otra particularidad. Allá está elaborando el informe correspondiente, sus investigaciones, y ellos allá determinarán si al final quién tuvo la responsabilidad o no dentro del CNE, dentro de las Fuerzas Armadas. Igual dirá si no hubo responsabilidad tampoco, si fueron acciones eminentemente administrativas también que generaron toda esta situación en la cual hubo cierta negligencia y nos tiene ahora hablando sobre este tema. ¿No le juega en contra a los partidos políticos este tipo de casos, que la gente no le guste, a los hondureños que estén hartos de tanta crisis, de tanta polémica entre los políticos? No, claro que sí, licenciado Valladares, por supuesto. Por eso es que hacemos el llamado de que los partidos políticos son los que deben solucionar este tema. Porque cuando se crea crisis en los panoramas electorales, quienes salen desgastados son los partidos políticos.
Y bueno, y todos sabemos que antes de las elecciones primarias internas, desde finales del año pasado, ya hay una tendencia que nos indican a nosotros que ya los partidos políticos ha decrecido su buena percepción como instituciones de derecho público en el país. Prueba de ello es que un 60% de los hondureños, ahí están los que no votaron en elecciones primarias internas, los que no se identifican con estos partidos políticos y que serán un voto en las elecciones primarias, en las elecciones generales, perdón, serán un voto totalmente aceptable porque son mayoría. Entonces, obviamente, que no le hace bien a los partidos políticos. En este momento deben de llamar a la reflexión, tener la calma, porque en esa medida van a atraer los votos de las personas independientes, van a lograr ese caudal político que permita que puedan tener ese crecimiento. Si usted se fija, Raúl, en este momento prácticamente tienen mucha similitud los partidos políticos en cuánta cantidad de votantes tienen en las elecciones primarias internas. Están prácticamente muy similares en la cantidad de votantes que llegaron a las urnas. Entonces, claro, romper esa brecha pues implica en esa medida que tienen que hacer un esfuerzo significativo, y este conflicto, este problema no les abona, no les ayuda, y esperamos que de cara a las elecciones generales este tema quede cerrado el 8 de abril, que hayan limado perezas y que obviamente estén dispuestos ya a tener una visión global de que en esa medida el pueblo hondureño espera mucho de los partidos políticos. Son las instituciones de derecho público que tenemos, no tenemos otras para poder participar en democracia. Son los partidos políticos los que ahora deben dar el ejemplo y que también den un ejemplo de unidad, Raúl, porque ese es el otro gran reto que tienen los partidos políticos ahora de cara a las elecciones generales, mostrar unidad, mostrar que no están resquebrajados a lo interno, para que también ese votante crea en ellos. Y sobre todo, Raúl, algo muy, muy, muy importante, demostrar que hay un respeto a la institucionalidad. Eso va a ser importante, que los partidos políticos muestren esa imagen, porque en la medida de que hay un respeto a la institucionalidad, dan seguridad, da certeza a los hondureños de que están obviamente ante el fortalecimiento de la democracia. Don Armando Orellana, que es sociólogo y es candidato designado presidencial en Libre, está con nosotros esta mañana. ¿Cuándo se va a solucionar esta crisis política que tiene el Consejo Nacional Electoral? Buen día, gracias. Mira, Raúl y abogado Kenneth, yo creo que el pueblo hondureño sabe que en medio de todo esto no es algo simplemente de una situación que ocurra al azar o porque, ¿verdad?, se dio un incidente fortuito. A mí me parece que hay una situación que debe ser objeto de investigación profunda, eso es lo primero, ¿verdad? Lo está realizando el Ministerio Público y debe llegarse a la verdad. Si quieres una respuesta sobre eso, la crisis para mí o la situación que se ha creado se va a solucionar en la medida en que se ponga al descubierto la verdad. Ese es un tema fundamental que yo creo que da lo que... ¿Cuál es la verdad? La manipulación que se produjo, ¿verdad? Y luego, posteriormente, una campaña mediática que busca, de alguna manera, crear lo que se ha planificado desde que se inició el gobierno de Xiomara Castro y de Libre, ¿verdad? Una campaña para desestabilizar y para, de alguna manera, ir creando todas esas condiciones y no se logra el golpe suave. Pero ustedes, los de Libre, todo el tiempo es campaña mediática. Bueno, todo es campaña mediática. Bueno, Raúl, mira, tiene que ver realmente cuando uno analiza a profundidad, te digo, y lo plantea la propia Leticia Salomón. ¿Realmente hay crisis de la democracia o hay crisis de partido? Plantea en su último artículo. La realidad es que hay una correlación de fuerzas totalmente desfavorable a un proyecto político que surge oponiéndose en primer lugar a una narcodictadura, que son conceptos y categorías que muchos sectores conservadores no les gusta de alguna manera de abordar en esta temática. Y detrás de todo ello hay un bipartidismo que fue cómplice en medio de toda esta situación. Hay un intento por retornar a un status quo que le era favorable. Hay, por ejemplo, una verdad que no se quiere plantear en medio de estas discusiones y los análisis se evade. Por ejemplo, hay un decrecimiento con todo lo que se aplicó, la reforma, las exigencias por transparencia,
por verdad, para evitar las manipulaciones en esos procesos electorales, para evitar también que se siga a nivel internacional, a nivel interno, hablando de democracia estilo Honduras. Ustedes muy bien lo saben, ¿verdad? Esas maniobras que se dieron en el 2013, 2017, y incluso todavía hubo, ¿verdad?, intentona en el 2021, es ahora en este esfuerzo en el cual se aplica la digitalización y la transmisión, que también hubo oposición desde el Congreso, primero para el financiamiento y después, obviamente, al interior del CNE. Entonces, la idea es ir montando una estrategia debido a ese avance que tiene el Partido Libertario de Refundación, el éxito que tiene la candidata Rixi Moncada, más allá de cualquiera otra de las discusiones que pueden y son objetivas en alguna medida, hablar de los partidos políticos, del comportamiento, porque la cultura política también es un elemento, Raúl y abogado Kenneth, no cambia de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero hay una realidad, cuando analizamos en el enfoque cuantitativo, hay una candidata que supera a los otros dos candidatos. Hay una posición también, ¿verdad? ¿En medio de todo eso, en votos, es real. Hay crecimiento también de este partido. Y no es que el Partido Nacional sacó más votos. Frente a ese decrecimiento. Pero el Partido Nacional sacó más votos. Bueno, habrá que esperar el fin de los resultados electorales, pero en concreto, partido puede tener mayor cantidad de votos, pero veamos la cantidad de votos que recibió la candidata, ¿verdad? Y por otro lado, ese partido que supuestamente es objeto de ataque permanente, ¿verdad?, tiene crecimiento, un crecimiento, ¿verdad?, en tanto que estos dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Nacional, ahí están los datos, si los comparamos con elecciones internas de los periodos anteriores, decrece. Entonces, ¿dónde está realmente esa situación? Cuando, repito, Leticia Salomón habla y plantea sobre crisis de la democracia, que es lo que plantean en la mediática, ¿verdad? La democracia está en peligro, aparecen nuevamente otros actores que estuvieron en medio de ese escenario de los últimos 15 años, ¿verdad? ONG. No, pero es que yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que eso es lo que plantea la mediática? Si es que eso es lo que está pasando, andaban paseando las urnas en lo rapidito. Okay, espérame, es culpa de la prensa eso. Perdóname, ¿cómo no va a ser noticia? Yo le hablé a Mel Zelaya y le dije, andan paseando las urnas en rapidito. No es culpa de los medios, hombre. Raúl, es que eso no es culpa de los medios, es culpa de los que están en el tribunal, de los chafas, que se pongan de acuerdo y digan. Ese es el pero tema, eso no es culpa de los ese es medios. el tema, que en medio de las situaciones, cuando realmente quien contrata es realmente quien dirige, ¿verdad?, el CNE, y los que estaban encargados de hacer toda la planificación, obviamente evaden esas responsabilidades. Frente a esa situación, la mediática, y voy de nuevo a la mediática, buscar el chivo expiatorio del jefe del ejército. El culpable es el jefe del ejército, se monta todo un escenario. ¿Cómo es que defienden chafas ahora? No defiendo chafas, defiendo la estrategia que tienen. No, pero es que los de Libre ahora lo defienden las chafas viven. No, claro que sí. Es un elemento que está planteado en términos de la realidad de una estrategia que no solamente es de Honduras, sino de la geopolítica, en la cual una vez que se logra, ¿verdad?, descabezar el ejército, porque ¿quién respaldó los golpes de Estado en procesos anteriores? Fue el ejército. Pero ustedes durante 12, 15 años han estado atacando a los chafas. Raúl, lo que reclama ahora los sectores conservadores es que ese ejército no está al servicio de los sectores oligárquicos. Es fundamentalmente eso, sino que está a favor de la ley. Al servicio del libre. ¿Cuánto tenemos? Entonces la derecha ahora dice que está el ejército a favor del libre, que Mel Zelaya es el que maneja al jefe de la Fuerza Armada. ¿Es cierto eso? Si ustedes ven esos datos realmente de los periódicos, los reportes realmente de esos periodos electorales anteriores, teníamos camiones del ejército llevando de alguna manera material electoral para otros lugares y vaciando en medio del camino también material electoral. ¿Se ha producido eso hoy en este proceso? No, se está hablando de apenas un pequeño margen, ¿verdad?, en el cual no interviene directamente el ejército, sino que son contrataciones de buses. Lo que hay que preguntarse de propiedad de quién son, ¿verdad?, porque eso es lo que implica la investigación y el abogado Kenneth lo sabe. Y el de Libre estaba abriendo la boca, no me dio cuenta.
Bueno, esos son los procesos que se debe de investigar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se evadió, Raúl? ¿Por qué hoy se pretende que no sea transparente y que no sea público los informes, ¿verdad? Sino que sea a luz apagada, como dicen, ¿verdad? En silencio, y eso es lo que la sociedad está viendo. Ya no se chupa el dedo el ciudadano común, se da cuenta que hay detrás de todo una estrategia. Cuando escuchamos, por ejemplo, a un pastor Evelio Reyes llamando, hay que defender la democracia, vamos a salir a la calle. No hay una estrategia en medio de todo eso. No hay una estrategia también cuando desde Estados Unidos la señora, la senadora, está llamando también en medio de todo esto a supuestamente defender la democracia. No nos chupamos el dedo, Raúl, ¿entiende? Este pueblo, este ciudadano que escucha allá, ya sabe que en medio de todo esto hay una estrategia. Se ha venido estableciendo un esquema para quebrar la credibilidad del propio ¿Cuál CNE es la estrategia de Armando, pero ¿cuál próxima es la estrategia elección de noviembre? Pues, esa es la estrategia de la derecha. ¿Cuál es la estrategia libre? Si es que esta es una lucha política, ¿qué quieren? Es una lucha política en la ¿Pero cual... qué quieren ustedes? ¿Que no les digan nada? No, es que ¿a quién se responsabiliza Armando, sobre eso, es que Raúl? esta es una lucha política. ¿Qué quieren? Que no les digan nada. De acuerdo, pero el punto es ¿a quién se busca responsabilizar? A Libre se dice es culpa de Mel, en todo es culpa de Mel. El día de ayer, auditorio también, que no es nada de ingenuo en medio de todo esto, se detiene a un director de medios de comunicación, ¿verdad? Y la primera noticia, hay ataque a la libertad de expresión, cuando en medio de todo esto hay otro tipo de situaciones. Entonces hay en la estrategia, cuando digo la estrategia mediática, una línea... No, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Bueno, ayer la noticia fue que Edras lo llevaron preso porque le pegó a la mujer. Esa ha sido la noticia en todos lados. Miren las redes sociales, pero estaba hablando de los medios. La noticia en todos los medios es que Edras le pegó a la esposa y que por eso está preso. Mira, hay la forma en cómo se manipula que no solamente aparece en la línea visible de los medios tradicionales, sino también en las redes sociales. Hay análisis y se ve todo el tema de la mediática, cómo manipula, ¿verdad?, en medio de todo esto para crear una crisis que realmente, ¿verdad?, fue provocada desde adentro, con intención, ¿verdad?, de generar toda esta incertidumbre. Yo creo que lo que procede es lo que se ha planteado, la investigación correcta, ¿verdad?, a fondo, lo que está haciendo el mismo Congreso de la República, nombrando una comisión también. Hacia eso hay que avanzar, pero mantener en el escenario la idea, ¿verdad?, de que hay una situación de crisis, de allá de España también sectores de derecha pronunciándose, hay que defender la democracia, todo eso da muestra de hacia dónde va la línea estratégica de estos sectores conservadores que pretenden en el mes de noviembre, ¿verdad?, descalificar el proceso electoral y decir que hubo fraude electoral, que si gana Libertad y Refundación fue porque hubo maniobra, porque un ejército estaba a favor. Todos estos son los esquemas que están planteados en medio de esa situación. Yo creo que el ciudadano común, ¿verdad?, que no tiene supuestamente grandes luces, fácilmente entiende que los mismos actores que estuvieron al lado de la narcodictadura hoy son los que están apoyando supuestamente y reclamando defensa de la democracia, cuando de forma cínica en el 2017, cuando hubo fraude electoral, pero además también se atentó en contra de la Constitución de la República con la reelección, no vimos salir a la iglesia protestando, ¿verdad?, ni a estos sectores, porque querían defender la democracia. No vimos a CJ, que ha sido financiada, como dijo también el mismo Elio Mod, por estas instituciones, ¿verdad?, norteamericanas, USAID, que está de alguna manera poniéndose al desnudo hoy cuáles han sido las estrategias que han venido financiando a estas organizaciones. Más de 2 millones en el 2023 fueron direccionados para estas organizaciones que en el fondo, en el caso de Honduras, ¿verdad?, en otras partes de América Latina es mucho más dinero. Entonces yo creo que ya no hay ingenuidad en medio de todo esto y lo que corresponde al ciudadano, ¿verdad?, es tomar conciencia y darse cuenta realmente que necesita una vigilancia crítica sobre el manejo de estos esquemas de show también, ¿verdad?, que se producen, pero de alguna manera estrategias que se van a ir creando poco a poco para generar esa incertidumbre, inestabilidad, que les garantice a estos sectores conservadores retornar a la situación en que se mantuvo durante 15 años el país y que lamentablemente
te lo digo, ¿verdad?, con toda sinceridad, y sé que hay algunos criterios diferentes, pero esos actores fueron de alguna manera los que provocaron la situación de saqueo, de pobreza. Este país tenía 8 de cada 10 hondureños viviendo en pobreza, y es producto de esas estrategias, de esas formas en cómo manejaron la política. El sistema electoral en Honduras fue deficiente porque ellos querían que fuera deficiente. Tienen experiencia incluso en esos reconteos que está haciendo el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Y por qué no? Habrá que decirlo, también hay que tener vigilancia sobre algunos procesos de conteo en libre. Y eso es lo que debe de estar ahí, las cámaras vigilando, porque hay maniobra, hay manipulación, esa es la estrategia. Aún con la digitalización, ellos decidieron no transmitir, ¿verdad?, no utilizarla, y ahí es donde podemos explicar de alguna manera eso que acaba de reclamar Raúl. Y el Partido Nacional no es el que está teniendo más votos. Ojo, ojo con todos esos elementos. Por eso la exigencia de Libertad y Refundación y de los ciudadanos es investigar a fondo. Bueno, investiguemos a fondo y veamos quién hizo maniobra en medio de todo eso. Y no es que ustedes pusieron aquí la tenemos los biometría datos y pelearon la biometría. Ya vamos a ir con los datos, solo permítame que el licenciado, lo veo que no está de acuerdo con el, doctor Orellana. Mire, con el licenciado Orellana coincidimos en muchas cosas, pero yo siento que él es parte de la dinámica de la política, Raúl, este tema de que siempre la oposición alce su voz, y eso es normal. Si no, miremos cómo era la oposición cuando Libre estaba en ese papel. Se le daba duro al gobierno, se le daba duro por parte de Libertad y Refundación. Solo Libre, ¿verdad? Porque otros actores de la sociedad civil se llamaron a silencio. Es la dinámica, licenciado Orellana, es la dinámica que se establece ese tema. Yo no sé quiénes se llamaron al silencio, de qué manera lo habrán hecho, pero lo que le digo es que la dinámica de la oposición es esa. Cuando se está en oposición, esa es la dinámica. Si no, retornemos al pasado y vemos que Libre tuvo un papel muy activo en ese tema, y con la participación en las elecciones 2013, 2017, 2021, incluso alzando su voz en manifestación de que eran fraudulentas las elecciones 2017 y 2013. Entonces, creo que la dinámica de lo que conlleva ahora. Lo que pasa es que también en alguna medida se tiene que ser totalmente receptivo también en base a la crítica. Y ahora a mí me parece, licenciado Orellana, que en este tema de las elecciones primarias internas y este dime y direte que se tienen adentro, yo estoy de acuerdo con usted, que se haga una investigación objetiva, transparente, pero ese es un tema que entra ya en la esfera del derecho penal. Allá estará el Ministerio Público, determinará si hay responsabilidad o no, quiénes están en eso. Pero yo quiero ser claro también en eso, que de mucho de lo que anda circulando en lo que se le llama esa mediática instalada. Mire, el tema es que también, si se utiliza el Ministerio Público o se instrumentaliza para presentar un requerimiento fiscal contra los jerarcas del Ministerio Público, perdón, contra los jerarcas del CNE. Ojo, eso lo dijeron los nacionalistas ayer también. Por eso lo dije yo, Raúl, que anda ahí circulando, ¿verdad? No, pero ya la bancada del Partido Nacional dice que el Ministerio Público va a actuar en contra de Ana Paola Hall y José López. Pero es que es un órgano colegiado, Raúl. Hay un órgano colegiado y toman decisiones. Ahora, yo no sé hasta dónde estarán las investigaciones del Ministerio Público. Y como dice el doctor Armando, ya el otro sector que está en contra del Libre está diciendo que es que el Libre se quiere quedar en el poder. Sí, bueno. Es que también es aparte. Por eso le digo al doctor Armando que esta es una lucha política. Claro. Va a ser dura. Claro. Sí, mira, Raúl, yo creo... Y solo termino, licenciada Orellana. Y si se utiliza el Ministerio Público como instrumento para poder dejar al CNE en libertad de acción para la finalidad del Libre, yo creo que ahí sería una estrategia política en el cual se está involucrando una institución del Estado, y ojalá no suceda. Ojalá no suceda así, porque ahí sí se vería muy mal. Ojalá que nada de eso vaya a pasar y que se deduzcan las responsabilidades que correspondan. Ahora, si en alguna medida me dicen ustedes, mire, hay una responsabilidad para un miembro del Consejo, no llegase a pasar, el partido político tiene que reemplazarlo. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué andan esas voces disonantes? Porque dicen, los dos suplentes son afines a Libertad y Refundación, y se quiere quitar a un consejero para entrar y tener Libertad y Refundación mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Eso sería no correcto, porque el tripartidismo acordó manejar el Consejo Nacional Electoral
de esa forma. Entonces ya hacer eso quebraría un pacto político que ya se tienen, eso agudizaría más la situación, de tal manera que dejando personas atrás, el CNE siempre tendría que estar Partido Liberal, Partido Nacional y Libertad y Refundación, porque así lo acordaron, aunque muchos no estuvimos de acuerdo, porque esa ley del 2021 lo único que tiene es incorporar a Libre en el Consejo Nacional Electoral. Y por eso decíamos, ciudadanícenlo, no tuviéramos los problemas que están hoy. Ahora, aparte de la licenciada Orellana, licenciado Valladares, ¿qué hemos apuntado? Solucionen ese problema políticamente, porque es político. Dejen allá la investigación que continúe. ¿Y acaso entonces el CNE se va a paralizar hasta que la investigación del Ministerio Público termine? No puede paralizarse, tiene que continuar y deben salir adelante. Y mire, esta es una elección interna y primaria de los partidos políticos. Entonces, por eso es que ahí en ese escrutinio especial de actas, cada quien ha determinado su modalidad para verificación de actas y que terminen con este proceso. Uno lo que quiere es que terminen con el proceso y se pueden llevar a cabo. Sin olvidar, licenciada Orellana, usted manifestó el tema de la biometría, sí, pero en los 3 partidos burlaron la biometría. En los 3 partidos, miremos las diferencias. No, es que menos se burló a la biometría. ¿Por qué hay tantas actas con inconsistencias en los 3 partidos políticos? Por lo mismo, porque no le pudo la tecnología a las viejas prácticas que tienen los 3 partidos políticos en los que han acostumbrado a hacer. Porque aunque me diga que no, licenciada Orellana, Libre, una parte de personas vienen del Partido Liberal, vienen de saber cómo se ganan elecciones. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que también hay que actuar políticamente, racionalmente y resolver este problema. Mire, aquí hablábamos con el licenciado Valladares y yo le decía, a la población no le gusta que los partidos políticos estén en un enfrentamiento constante. Por eso es que con usted mismo, licenciado Orellana, hemos compartido aquí que hay un alto porcentaje, casi de la mitad de la población, que no cree en los partidos políticos y que vota por candidatos en las elecciones generales. Entonces, hay que comenzar a construir esa base de ciudadanía. Y en lo que coincido con usted, es que es cierto, esta no es una crisis democrática, es una crisis de partidos políticos, generada por los partidos políticos. Estoy totalmente de acuerdo con usted, lo he dicho yo siempre acá, los partidos políticos deben de llamarse al orden, deben de generar y dar esa imagen de cohesión de cara a las elecciones generales, si están en ese dima y direte ahí, eso es darle espacio para que se hable de que aquí está en peligro la democracia. Porque precisamente no están dando esa imagen, sino que están atacándose todos los días y dándose duro. Ayer le decía a unos diputados, se atacan y lo que han hecho es desprestigiar el proceso. Correcto. Los 3 partidos agarrados de la greña, porque el 90% de la votación estuvo bien. Claro. Pero tienen un pleito que han desprestigiado el proceso. Bien, los nacionalistas han dicho en las últimas horas que Libre está buscando quitar a Ana Paola Hall Liberal y a Cosette López del Partido Nacional, del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hay de cierto? Bueno, yo creo que esto es parte de esa estrategia de comunicación. Lamentablemente, Raúl, yo tengo que insistir en que a veces estos actores promueven este tipo de planteamientos sin un sustento real, ¿verdad? Lo que se está exigiendo es transparencia. Y la gente de la bancada del Partido Nacional la que ha dicho eso. Lo que se está pidiendo es transparencia y obviamente lo que se quiere eludir es responsabilidades sobre estos errores garrafales y que algunos, como los han dicho también algunos otros actores, lindan en el delito político, ¿verdad? Ese es el punto. Cuando se va de responsabilidades y se hacen señalamientos sobre estos actores, entonces aparece el tema de la victimización. Veamos simplemente lo que pasó frente a las declaraciones del jefe del Estado Mayor, ¿verdad? Se estaba diciendo que había agresión. Cuando uno ve los videos, escucha lo que está ahí, ¿verdad? Realmente se da cuenta que hay una estrategia de falsear la verdad. Entonces yo creo que esto lo que debe de tener es mayor rigor en la investigación. Realmente si hay evidencias que pudieron ser, ¿verdad?, también de orden administrativa,
que pudieron ser, no necesariamente, ¿verdad?, puede lindar en los otros elementos que se han planteado, hipotéticos, en medio de todo eso. Quien debe sacar a luz la verdad es realmente la investigación. Los fiscales, proporcionando, obviamente, en este caso, los representantes del CNE, sus testimonios y las evidencias. De eso se trata. Pero por el hecho de que se señale que quien tenía estas responsabilidades o aquellas responsabilidades y que provocaron esta situación, ¿verdad?, no significa que el Partido Libertad y Refundación tenga la intención de atacar o de desplazar a estas personas que hoy están representando de alguna manera en el CNE a los dos partidos, al bipartidismo, ese bipartidismo que se matrimonió en la narcodictadura. Eso es real, y a veces creo que molesta un poco esto, pero tengo que decirlo, Raúl. Hay una situación en la cual primero, ¿verdad?, el señalamiento fue contra la que está dirigiendo en este momento las declaraciones, incluso los datos que estaban ahí focalizaban, pero ¿qué es lo que aparece? En las declaraciones también, ¿verdad?, diciendo de que es la representante del Partido Liberal. Entonces, yo creo que si seguimos la línea que ha planteado Kenneth, es un organismo colegiado y se debe investigar todo. Y me parece correcto lo que ha dicho en el caso del representante del Partido Libertad y Refundación. Estoy dispuesto a presentarme, ¿verdad?, en el momento que digan, voy a presentarme a la Fiscalía a declarar. Es que esa es la estrategia libre. Bueno. Que Marlon, no, vamos a esa parte también. Sí. Los cachos y los liberales, bueno, más los nacionalistas he visto, viene y los de la bancada dicen eso, que los del Libre quieren quitar a través de la Fiscalía a Ana Paola Joly y a José López. Y Marlon dice que él se va a ir a presentar, bueno, la estrategia libre que es válida. Es que esto es una lucha política. Es válido lo que Marlon hace de que dice, no, yo hoy me voy a presentar. Pero entonces aquellos nacionalistas salen allá a decir que es que ustedes la van a quitar. El tema es la verdad. En medio de todo esto, la intención... Por eso, ¿pues quién tiene la verdad? Que se investigue. Ese es el punto. Y si nos evadimos que nos investiguen, yo creo que estamos de alguna manera evitando esa búsqueda de la verdad, que creo que es un elemento fundamental en medio de todo esto. Bueno, la candidata presidencial del Libre dijo en Olancho que presos deberían de estar. Bueno. Y que si Marlon tenía responsabilidad, le tocaba ir al mamo también. Es que detrás de todo esto no estaba ahí. El asunto, Raúl no estaba en ese momento. Mira, el asunto es Pero que sabe que lo dijo. hay situaciones que se dieron ahí que lindan con delitos políticos, ¿verdad? Y el delito político actualmente, ¿verdad?, ya tiene, a diferencia de otros momentos, la posibilidad de aplicársele de acuerdo a ley, sanciones, incluso, ¿verdad?, pueden ser llevados a la cárcel. Ese tipo de situaciones son las que están en medio de toda esta situación, ¿verdad? No sé qué lo dijo. Yo creo... A mí Raúl, 6 ministros me lo dijeron. 6. Sí, Raúl, yo creo que en medio de todo esto lo que hay que ver y sacar en limpio es que hay en medio de toda la situación, ¿verdad?, un avance. A veces nos caemos en medio de la crisis y no vemos el avance. Yo creo que por primera vez, a pesar de todo esto caótico y lo que dijo, nunca antes había ocurrido esto, porque el sensacionalismo, yo por eso me manifiesto también en términos de exigir a la ciudadanía que tenga una vigilancia crítica cómo se manejan las comunicaciones. Obviamente hay errores también, ¿verdad?, desde diversas perspectivas, pero cuando en algunos medios comienzan con este tipo de acciones, ¿verdad?, que hacen parecer ante el pueblo que estamos frente a una situación del apocalipsis, nunca ha ocurrido esto, no puede ser, ¿verdad? Y todo esto, en vez de alguna manera ver qué es realmente lo que está pasando y buscar alternativas de solución, aquella cuestión parecía algo caótico. Entonces, en medio de... Armando, perdón, disculpe. Yo soy periodista hace bastante tiempo, sí, desde 1987. Armando, ¿y qué quería que digamos? Si desde que vino la democracia que llevó Suazo Córdoba al poder, yo nunca había visto las urnas paseando rapidito. ¿Y qué van a decir los periodistas? Permítanme. Yo hablé el teléfono y le hablé al coordinador de Libre. Y de casualidad me contesté y yo le dije, presidente Zelaya, ¿sabe usted que las urnas las andan pasando rapidito?
Armando, es noticia y los periodistas vimos ayer, ¿quién no cubrió eso de Edras Amado López? Todo el mundo. Y entonces, sí, eso ahí, Armando, no es culpa de la prensa ni de los periodistas. Correcto, se da el caso que la urna anda paseando. Sí, el punto es que nos quedamos en ese elemento, ¿verdad? Yo por eso insisto. Pero es que ¿cómo van a decidir ustedes cómo dirigen los medios? Insisto, insisto en que el criterio debe de ser ir más allá de lo fenomenológico que es la noticia, ¿verdad? Podría ser el busito ahí cargando eso que es totalmente fuera de lógica, inusual y realmente choca con la dinámica, ¿verdad?, que está acostumbrada a la sociedad. Pero, ¿qué es lo que está pasando en medio de todo ese proceso? Hay un pueblo también que se está movilizando, incluso hasta altas horas de la noche para votar. ¿Qué nos está diciendo? A pesar de que yo también respeto esa estadística que ha dicho Kenneth y quiero decir que no solamente es un fenómeno de Honduras, ¿verdad? Porque a veces también queremos ver eso como que es una tragedia. En Honduras la población no quiere votar, 35% apenas de la población, o los datos que queramos manejar, ¿verdad? Hay que esperar realmente hasta que al final el CNE dé los datos en concreto y hagamos la comparativa. Pero si nosotros vemos Estados Unidos y otros países también, cuando la elección no es obligatoria, los márgenes son ¿verdad?, definitivamente bajos. Pero hay una actitud del pueblo, quiere ir a votar en ese momento en que se da la crisis. La reacción no es retirarse ni decir, ¿verdad?, estamos en una situación, sino queremos avanzar. Y también la exigencia que estaba allá, porque yo también recibí llamadas, compañero, mire, aquí están diciendo que no funciona el aparato. Ahí yo estoy de acuerdo con los de Libre, sí, porque decían que los de Libre habían planeado eso para que la gente no fuera a votar. Mentiras también, porque había un montón de gente libre que no podía votar. Sí. En la escuela donde había que no estaban las urnas, los de Libre no podían votar tampoco. Sí. O sea que tienen que dar una investigación. Ahí están emproblemados los del Consejo Nacional Electoral. Y a mí un coronel, vuelvo a repetir por enésima vez, me llamó y me dijo, mire, don Raúl, lo llamo porque ahora la Fiscalía anda detrás de nosotros. Y a mí me entregaron las urnas a las 10:30 de la mañana. ¿Sí? Me dijo el coronel, Pérez, me dice, y me entregan las urnas a las 10:30 de la mañana y me dan un listado, y el listado está malo. Para ir, había que bajar todas las urnas para encontrarlas. Eso me lo dijo un coronel. Pero Pérez, aquí voy a leer algo. Ya la ultraderecha la tiene revuelta, don Armando. Que le preste la guitarra al abogado Madrid, me dice don Emilio Hasbun, miembro de la ultraderecha, que dice don Armando. Vaya. Muchas gracias. Mire, voy a contar una anécdota de un, no era patrona, era no era patrón, era patrona, ¿verdad?, de estas élites en la década de los 80, cuando yo trabajaba. Le voy a comentar después. Vamos, Kenneth. Bueno. Mire, o sea que le simpatizaba a la ultraderecha. Pues mira, Raúl, nosotros siempre hablamos con la verdad, ¿verdad?, con el principio de legalidad. Saludos, Emilio Hamon. Entonces, mire, Raúl, aquí puedo verificar varias cosas de lo que se ha estado hablando. Por ejemplo, mire, acá el punto focal fue, ¿quién realizó el sabotaje para que no pudiesen las urnas llegar al centro de votación? ¿O hubieron también algunas situaciones de índole administrativa que llegaron tarde? ¿Y quienes también por omisión están ahora en el centro de la discusión por no haber hablado? Fuerzas Armadas, por ejemplo, porque 48 horas antes de las elecciones no emitieron un comunicado y dijeron, miren, son 48 horas antes, no tenemos aún el material electoral para irlo a dejar a estos lugares. 24 horas antes, aún no tenemos las maletas electorales para poder distribuirlas a tal lado. El pueblo hondureño hubiera estado totalmente informado y sabido qué estaba pasando. Una hora antes de la elección, hubiesen dicho, no tenemos las maletas electorales de tales centros de votación. Hay problemas. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos de que hay imprentas que entregaron tarde también el material, que llegó fuera de tiempo. Yo les decía, mire, licenciado Orellana, licenciado Valladares, yo recuerdo que obviamente en la década de los 80 yo no votaba todavía, pero estaba muy ligado con mis padres.
a la política. Y yo recuerdo que 48 horas antes ya estaba ahí el material electoral en las urnas. Y quedaba un militar cuidándolo, ¿no? Se quedaba ahí, dormía en la escuela cuidando las urnas. Entonces, ¿por qué? Obviamente, con esa expertise que tiene toda esa gente, si hay personas en el Consejo Nacional Electoral que tienen 20, 30 años de trabajar ahí, ¿qué pasa? Eso es algo anómalo. No, alguien metió la mano ahí y salió disperso eso. Ahora, también va a ser interesante que el Consejo Nacional Electoral diga qué imprentas llegaron tardías, por qué el material llegó tarde, quiénes incumplieron el contrato, que le ejecuten las garantías entonces. Claro. Que lo ejecuten y que lo pongan a la vista del pueblo hondureño también, porque esas imprentas no pueden volver a participar, porque incumplieron un contrato administrativo. Segundo punto, después de poner en perspectiva qué es lo que pasó administrativamente, ahí mostraron un contrato que se tiene el transporte contratado con transportes de carga. ¿Quién cambió a busitos? ¿Quién cargó las maletas electorales en esos busitos que las metieron desordenadas, sin una guía adecuada y diciendo y tenían que sacar todas las urnas para encontrar cuál era la de la escuela? 60 millones costó el transporte. Bueno, entonces, buen dinero. Ahora, ¿Dónde mire algo importante, Raúl, que todo el mundo dice, pero ¿por qué las Fuerzas Armadas no llevaron eso en los comandos, en los convoys que tienen, en los camiones de las Fuerzas Armadas? Ahora ya no tiene esa capacidad las Fuerzas Armadas, ya no es de ese proceso, sino desde procesos anteriores que se contrata transporte. Y anda el custodio ahí de las Fuerzas Armadas acompañando para que llegue bien a su destino, que es la custodia. Entonces, ahí obviamente hubo también algo malo. Raúl, ¿cómo usted no le va a hablar al oficial a cargo y decirle, mire, aquí salimos a dejar estas urnas, pero aquí ando paseando por todo Tegucigalpa con este bus? Algo está malo aquí, algo está incorrecto. También tendrán que decirlo, también tendrán que manifestarlo, porque por omisión, como un custodio de un material electoral va a andar paseando por toda la ciudad. Tenía que manifestarlo y decirlo, tenía que darse a conocer para ver qué es lo que estaba pasando. Mire, la investigación es importante, porque va a determinar qué sucedió. Porque no solo es de indagar con los consejeros, es de indagar con todo el personal de mandos intermedios, porque a mí me parece que ahí es donde hubo un gran problema también, donde ahí se contaminó el proceso. Y las Fuerzas Armadas, por no hablar claro, ahora están salpicados en ese tema. Están salpicados en el asunto porque andaban ahí dando vuelta con las urnas. ¿Que solo fue en Tegucigalpa y algún sector de San Pedro? Sí, pero era mucha carga electoral. Me dice don Roberto Flores Gómez. ¿Creen los distinguidos invitados que la investigación de la Fiscalía será imparcial, siendo la Fiscalía un brazo del gobierno? ¿Y a Roosevelt, protegido por el gobierno, lo van a inculpar o todo es el show, todo el show es para eximirlo y desarticular el Consejo Nacional Electoral? No, yo puedo coincidir ahí, Raúl, y aquí ya le voy a prestar la guitarra, ya le voy a prestar la guitarra. Pasamos a la ultraizquierda. Ya le voy a pasar la palabra al licenciado Ariano. No, solo le digo esto, mire, muy rápido. Raúl, ¿cuándo ha sido independiente la Fiscalía? Si cuando estaba el Partido Libre. Nunca. Ni la Corte. Nada. Esta es una repartición de chamba de los partidos políticos, siempre. Aquí hay que ser claros. Cuando ganaba el Partido Liberal, el fiscal era liberal. Cuando ganaba el Partido Nacional, el fiscal era nacional. Ahora, ¿qué ganó Libre? El fiscal es de Libre. Entonces, yo me acuerdo cuando Luis Rubín nos andaba persiguiendo a todos los que trabajamos con él, que era fiscal del Partido Liberal, de nuestro partido. Ese bien, no se me olvide eso. Pero como ya se había descendido el partido, entonces ya había otra fracción. Pero por eso digo, Raúl, no hay esa garantía de que es imparcial. Ahora es diferente que me dijeran que hay un fiscal que no pertenece a ninguno de los tres partidos políticos. Fuera diferente. Repito, para don Armando, don Roberto Flores Gómez. Sí. ¿Cree que la investigación de la Fiscalía sea imparcial siendo un brazo del gobierno? ¿Y a Roosevelt, protegido por el gobierno, lo van a inculpar o todo el show es para eximirlo y desarticular el Consejo Nacional Electoral? Yo siempre he insistido con ese ciudadano para que agudice la mirada crítica frente a lo que se dice. El tema de lo que decía en algún momento, y quiero decirlo que sí, él tenía sus raíces allá donde yo nací también.
pero después él renegó sobre sus orígenes. Me refiero a Osvaldo Ramos Soto. Decía, ¿verdad? Pero Osvaldo no es de Olanchito. Él se registró en La Ceiba, pero nació en Olanchito, según las evidencias. El punto es que este señor, ¿verdad?, que era de la derecha, lamentablemente es un personaje, ¿verdad?, que con todo eso quedó en la historia marcado por esa mancha, pero tenía algunos elementos interesantes en cuanto a agudizar el análisis, que también lo manipulaba. Lo que él hablaba, ¿verdad?, con respecto a la exigencia de profundizar en la argumentación a través de las falacias preñadas, como decía él, de indominia. Correcto. Yo creo que debemos hacerlo con precisión. Cuando se está diciendo es un brazo del partido de gobierno, la fiscalía, ¿verdad?, a mí me parece que es ya anticipar eso que planteaba el propio Osvaldo Ramos Soto, una falacia. En primer lugar, porque es una institución que se debe basar fundamentalmente en ley. Y por otro lado, no hemos sabido nosotros de una barrida completa de quienes estuvieron al lado del fiscal anterior, ¿verdad? Y que fue todo un show también sobre eso, de que hayan salido. Los fiscales siguen siendo los mismos. El hecho de que esté una persona con un criterio más firme, que tenga exigencia, ¿verdad?, en cuanto a la aplicación de la ley, no lo hace necesariamente, como han querido hacerlo ver, ¿verdad?, como un partidista. Entonces yo creo que hay que afinar un poquito más esas cuestiones y cuando decimos esas expresiones, queremos imponerlas como verdades. El asunto está que aquí estamos, bueno, un abogado con experiencia, ¿verdad?, sabe que lo que debe primar en un Estado de Derecho es el criterio de lo que establece la ley. Claro. Y un fiscal, ¿verdad?, sobre todo en este caso, que da la cara, que muestra también y que lleva su juicio frente a una corte que no es de libre tampoco. Esa es una falsedad, ¿verdad?, en medio de todo eso. Incluso las recomposiciones de fuerza que se están dando ahí, algunos elementos plantean de alguna manera que hay criterios en los cuales esos sectores del bipartidismo tienen fuerte, de alguna manera, tentáculo. Entonces, la confianza en que las investigaciones se den por parte de la Fiscalía es que se sigan los procedimientos que establece la ley, la transparencia, ¿verdad?, que se investiguen y son los datos, las evidencias las que se van a confrontar. Cuando se hacen este tipo de alegatos en materia legal, yo lo digo a veces ahí, los periodistas, ¿verdad?, en ese afán de lisonjar, le dicen a uno abogado, de todo. Yo no terminé la carrera de Derecho, me quedé, ¿verdad?, a media carrera. Decidí por otras cosas que eran más importantes para mí en aquel momento, la maestría de Trabajo Social y la maestría de Sociología. Pero sí entendí, cuando yo recibí esas clases de Derecho Penal, ¿verdad?, con don Jesús Martínez, no sé dónde quedó el abogado Martínez, que fue juez en la zona de La Paz y un buen catedrático también, igual que Suazo, ¿verdad?, que era también otro catedrático, nos explicaban en medio de una investigación son las evidencias, ¿verdad?, los alegatos deben girar en torno a eso. Entonces, montar ya de antemano la idea de que va a estar prejuiciado, obviamente es un prejuicio, ¿verdad? Es un prejuicio que ensucia realmente el criterio y anticipa a la sociedad a decir lo que se está investigando ya tiene otra línea, ¿verdad? Repito, hay que investigar en todo caso qué es lo que debe primar realmente, qué fue lo que pasó ahí, porque eso que nos ha dicho aquí Raúl, ¿verdad?, de buses paseando, haciendo un tour con material electoral, ¿verdad?, a cuenta de qué, quién contrató buses, cuándo iban a hacer camiones. Raúl, y también le mandé al coordinador del Libre. Ajá. Un periodista se metió en un bus, sí, agarró la maleta electoral, la puso en la puerta y empezó a gritar ahí. Y no había nadie. Claro. Mira, Raúl, pero también esto es interesante porque ¿cómo no va a haber ese control? Oíme, pero no ¿Y el custodio? ¿Y el custodio dónde estaba? Por eso digo que hay muchas cosas que por omisión, claro, no sé, van a salir. Pero yo quería decir algo, licenciada Orellana. Usted me dice, no, que la Corte no es del libre. ¿Cómo? Claro que sí, tienen todo el derecho, pues. Sí, mire, ve, por eso es que tienen la presidencia de la Corte. Se han hecho movimientos a lo interno, se trasladan magistrados, se trasladan jueces para acomodar las piezas. Eso es normal. Y eso ha sucedido a lo largo de toda la historia. Kenneth, pero cuando la
hace unos años Juan Orlando tenía el control absoluto Pero de es que- fiscalía y todo. ¿Dónde estaban esas voces, esos criterios? No, pero es que- del supuesto control, porque yo estoy diciendo No. del supuesto control. Pero en es que yo no le digo que no pasaba, sí pasaba antes y pasa ahora. Es así. No, yo creo que Es así. en esas situaciones hay que valorar incluso avances, por eso planteo, cuando en la historia de esas Cortes Supremas de Justicia anteriores que se manejaron, por ejemplo, se llevó a un juez, como se hizo, ¿verdad?, frente a actos de corrupción. Yo creo que hoy deben No, pensarlo. no se han habido, no se han habido. Hoy Se deben han habido en el pensarlo pasado. porque hay mayor exigencia frente a la aplicación de la ley, ¿verdad? No, Yo pero creo eso- que maniobras siempre van a haber si eso es político, también como el hecho de que me digan a mí, ¿verdad? No, es que en la iglesia no somos políticos, perdón, que el Señor... Mentira, dentro de la iglesia también hay manipulación, las iglesias en general, ¿verdad? Y cúpulas de alguna manera que maniobran en función a ciertos intereses, mantener, ¿verdad?, cierto status quo que le favorece a una élite. Entonces, decir que en la Corte Suprema de Justicia no hay de alguna manera, ¿verdad?, esas influencias, yo creo que también es utópico, pero hay un equilibrio y hay una intención fuerte por cumplir ese Estado de Derecho. Yo creo que Honduras ha venido ganando confianza en los últimos años, ¿verdad?, con respecto a lo que era antes el sistema de justicia. Quiera sí o no, ¿verdad?, de alguna manera hay una recuperación y este es, por eso repito yo, parte de la campaña es decir, esto es igual, no es lo mismo, todo manejado igual que lo anterior. pero mire. Hay una estrategia, Kenneth, no Pero hay mire, que engañar pero al mire, pueblo, no, es no, real. no, Hay un avance, me parece a mí que, No, es que el avances- fiscal general Pero yo de este siempre- país tiene un criterio y una postura muy diferente y es un salto cualitativo a este señor que pasaba encerrado antes en la fiscalía y que Mire. ustedes nunca dijeron nada frente Mire, a ve. eso. No, a mí no me digas que nunca Usted- dije nada. Yo digo porque Yo- tú, usted- yo digo porque ustedes. yo Ya digo estás en esa- Ustedes, si yo fui el principal crítico. Kenneth, si yo fui usted, una- usted estaba en la ACJ más bien aplaudió. usted me escuchó a mí hablando eso. Aplaudieron lo que ocurrió en aquella época. Aquí, Kenneth. mire, ese es el problema. No podemos hacer eso. ¿Sabe por qué? Kenneth, Porque a mí nunca me La escuchó usted consistencia- hablando en bien y diciendo que la fiscalía es una... No, yo he están sido, en los yo he informes sido de víctima. ACJ del Sí, pero, 2017, permítame, las yo- posiciones a favor Permítame. de ese Mire, gobierno. ese es el problema, ¿Quién? licenciada Orellana. Yo no estoy aquí para hablar Bueno. de SJ, yo soy independiente. Y yo le digo algo. Ajá. Yo siempre he sido un crítico, yo he sido víctima de ese sistema. Se lo digo de manera personal, yo he sido víctima de ese sistema. Y eso no funciona adecuadamente. Lo utilizan para dañar. Y le voy a decir algo. Y por eso yo inicié diciendo eso. Ajá. Las fiscalías acá, podemos enumerar con nombre y apellido, acá cómo actuaron, qué desarrollaron, cómo fueron las acciones. El Poder Judicial igual. Ahora, que usted me diga que es el primer juez que meten preso ahora, no es cierto. Siempre en todas las administraciones han separado jueces por corrupción. Lo han hecho porque es más que evidente. Bueno, hasta no terminó preso el Consejo de la Judicatura completo. Ese mal ensayo que le trajo mucho daño al Poder Judicial. Ok, veamos los Entonces- papeles. entonces- Veamos los papeles. Fue denuncia y en este caso, ¿quién tuvo un papel protagónico en medio de la detención de ese juez? No, pero no ¿No po- fue el fiscal, sí o no? Sí, porque fue un Ajá. acto en el cual estaba involucrado él. ok, correcto. Estaba en un acto en el cual Pero estaba involucrado él. veamos el otro caso. Pero ahora le voy a decir una cosa. Jueces de criminalidad organizada de la jurisdicción nacional ya habían estado presos desde el año 2000, desde la Corte del 2009 y 2016. Ahí metieron preso a varios jueces porque andaban en el mismo trámite. Mire, licenciado Orellana, acá Ajá. a mí no me interesa saber si esta Corte es mejor o es peor que antes. Lo cierto es que ahí están. Antes solo había el bipartidismo, hoy está el tripartidismo en la Corte. Eso es sin lugar a dudas que se reparte el pastel, eso es así. Y yo no lo estoy negando, ni estoy diciendo que está malo, es parte del sistema político que tenemos y es obviamente normal. Ahora, yo lo que le digo es... No, pero es cierto lo que dice usted. Es una corte del tripartidismo. Sí, correcto. Antes se ponían de acuerdo 2 partidos, hoy se pusieron de acuerdo 3 para poder elegir a la Corte. Y está bien, yo le digo que es válido porque es el sistema que tenemos, no tenemos otro. Ahora, una cosa es que ahora, claro, ahora es más mediático todo, hay más cobertura, hay más globalización. Antes no era así, por eso no veíamos esos casos, pero siempre. Y por eso yo siempre lo he dicho, mire, para salirme de este tema, la Corte Suprema de Justicia en su totalidad, hablando del Poder Judicial,
y el Ministerio Público lo que necesitan es una certificación total de sus empleados y funcionarios. Ahí hay gente que está contaminada y deben hacerlo, deben certificar a todos los empleados y funcionarios de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas personas que ni se sabe cómo entraron ahí a esas instituciones. ¿Y quién va a certificar? ¿ACJ? ¿Y a quién? No, digo yo, para poner a alguien mire, licenciado, yo le voy a una cosa, mire, aquí estamos teniendo un debate de altura académico, porque usted es académico, yo soy académico. Yo no vengo aquí a hablar de ninguna institución, licenciado. Discúlpeme, pero ahí estamos mal. Porque yo creo que o sea que yo no soy creíble, entonces. No, muchas veces ponemos que la sociedad civil o estos otros actores que fueron también en el pasado, que incluso vigilaron y aparentemente estuvieron en medio de todos los procesos de corrupción que se dieron en el periodo anterior, la cuestión de hospitales y todo, estuvieron participando y haciendo... Discúlpeme, licenciada Orellana, pero yo no he estado inmerso en ningún acto de corrupción en mi vida. Bueno, porque usted dice, no, los de antes estuvieron inmersos. ¿Los de antes quiénes? O sea, ¿quién? Los observadores. Yo, mire, y solo le voy a decir esto para desvirtuarle un poco su mensaje, porque ahora veo que hay un ataque personal. Aparte que yo no lo estoy atacando personalmente a usted. Yo fui la persona que fui a interponer la denuncia al Ministerio Público de los hospitales móviles. Busquemos ahí las publicaciones. Yo la redacté y yo la fui a presentar al Ministerio Público. Yo presenté también la denuncia de los contratos leoninos de la ENE. Ahí están todo, ahí está presentado ante el UFERCO, ahí está la investigación UFERCO. O sea, a mí usted no me puede atacar porque yo no soy una persona que a mí me puede usted ligar con actos de corrupción. Al contrario, he sido un activista anticorrupción toda mi vida. Estuve 20 años en el Poder Judicial. Le puedo decir las principales reformas que yo hice ahí, y estuve en periodos liberales, en periodos nacionalistas, y obviamente, ¿por qué? Y le puedo hablar de mis 16 años de experiencia docente, porque también soy académico. De acuerdo, Kenneth, pero entonces, el punto es, cuando decimos que que sociedad civil va más allá de eso, es que yo no estoy hablando de sociedad civil, licenciada Orellana, yo no estoy hablando, hoy, en esta mañana, yo no he mencionado sociedad civil. El argumento aquí, ponemos en duda de que la institucionalidad ha recuperado o no ha recuperado en los últimos años. Y frente a ese está el argumento de que hay que investigar. Claro que sí, hay que investigar quiénes dentro de la Fiscalía, dentro de la Corte se prestan y se manipulan. El punto aquí, en duda, desde mi punto de vista, es que los actores que tradicionalmente han intervenido, que ponemos como veedores, también han sido dudosos, se han prestado, a eso me refiero, y en el caso concreto, ¿verdad?, sin hacer señalamientos personales, estoy hablando de ACJ, una institución a la cual, ¿verdad?, Kenneth de alguna manera estuvo vinculado. Eso lo dicen los medios de comunicación que yo he revisado, ¿verdad?, los periódicos pasamos revisando, ese es un papel del sociólogo, del investigador. Entonces, yo creo, espérate que también está interesante esto, que creo que lo importante es que nos demos cuenta. Entonces revise mi actuar en ASJ. Cuando revise actuar, vamos a la memoria histórica, revise mi actuar en ASJ, y entonces cuando ya la revise, vamos más allá de esa cuestión de lo personal, porque el informe del 2017 sobre la elección, ¿verdad?, que está firmado por ACJ, y ahí aparecen también los datos, dicen que no, que todo estuvo normal, que las elecciones fueron, ¿verdad?, no hubo sobresaltos. Bueno, entonces el punto aquí es que debemos ver que hay un avance, que a este avance de recuperación de la institucionalidad a la cual se le ha estado apostando en los últimos 3 años, incluso la recuperación de dignidad de patria, de soberanía, con ese tema de la sede, con la intención también, ¿verdad?, porque también hay que plantearlo en términos de eso, de transparencia. Aquí se eliminó una ley de opacidad que estaba instalada en aquel gobierno, en aquellos gobiernos anteriores. Hay también, ¿verdad?, un avance en recuperación, ¿verdad?, de la propia dignidad de este país, cuando vemos en el caso de esas demandas que eran muy frecuentes de empresas, de todos estos accionar, ¿verdad?, que cada momento aparecían ahí demandas y que las perdía el Estado. Vemos cómo de alguna manera se ha ido recuperando en medio de todo eso una imagen que teníamos de deterioro de la institucionalidad. Entonces, de plantear esa hipótesis, y ahí me refiero con lo que había aludido con respecto a Osvaldo Ramos Soto, el tema de las falacias, que muchas veces decimos esto es general. La Corte nos sirve, es lo mismo de un bipartidismo a un tripartidismo y es la misma cosa. No, hay cambio, hay intención, hay un proceso que avanza. En lo electoral también hay un avance.
eso de que hemos visto de la digitalización, de la transmisión, ha reducido esa maniobra que tradicionalmente ha venido desarrollando, ¿verdad?, los sectores tradicionales. Y hay que reconocernos en términos autocríticos también, ¿verdad? En Libre también ha habido algunas cuestiones y que se investiguen a fondo y que se lleven, como ha dicho la compañera, que dice el compañero el amigo Raúl, que la compañera candidata dijo que hay que llevarlos a presos a quienes cometan este tipo de delitos. Yo soy partidario también de eso. El que cometa, aún siendo de libertad y refundación, ¿verdad?, hay que someterlo a la ley, que lo investiguen en primer lugar, porque el derecho a la defensa también es un principio fundamental. Yo no puedo decir, ¿verdad?, en el caso de lo que está diciendo Kenneth, yo estoy hablando de las ONG, de sociedad civil, que se ha planteado como lo mejor. Me refiero que estoy haciendo una lectura entre líneas de lo que está diciendo que hay que hacer, ¿verdad?, una fiscalización independiente de la Corte o de los jueces, ¿verdad? Muchas veces la deriva que va detrás de todo esto es la sociedad civil, la que tiene credibilidad. ¿Hasta qué punto? Entonces, no es que estoy señalando necesariamente que es Kenneth, digo posicionamientos de algunos de estos actores, y sí creo que han habido avances, Kenneth, ¿verdad?, con todo aprecio, han habido avances, pero hay una deriva que plantea que hay que manifestar que todos son iguales, que este fiscal es un siervo al servicio de MEL y del Partido Libertad y Refundación. Todo eso es lo que se está construyendo en medio de todo ese escenario, y yo creo que frente a eso, auditorio, disculpen, ¿verdad?, y el mismo Kenneth, le pido disculpas si en algún momento se sintió que eran alusiones personales, pero yo veo aquí un elemento que está en construcción en medio de todos estos que son discursos, ¿verdad? Son relatos que se van construyendo y no vemos realmente esos cambios. En sociología nosotros hacemos esos énfasis. Ha dicho Kenneth sobre la cuestión de la academia, yo me he llevado más de 30 años enseñando sociología, hablamos de la teoría del cambio, y el cambio, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ser como se los plantea a veces, ¿verdad?, en una visión idealista, una idea de que todo va a transformarse de la noche a la mañana, sino que son procesos en los cuales, de alguna manera, elementos que se van incorporando en la dinámica de la política pública, de la política social, van mostrando cualitativamente modificaciones de esos escenarios institucionales. Mire, yo, y solo para terminar este tema, porque estamos hablando del tema postelectoral, solo para terminar este tema, mire, yo hablo de lo que conozco, tengo data y he trabajado en ello. Yo estuve 20 años en el sistema de administración de justicia. Conozco el Ministerio Público, conozco el Poder Judicial, conozco todo. La mora judicial que hay ahora, si ahí están señalando audiencias laborales para dentro de 2 años, ¿cómo es posible? Están señalando juicios para dentro de 2 años en penal. Esos temas son los que realmente debe abordar, y esos temas son los que golpean al abogado, al usuario que hace uso del sistema de justicia. Además, yo hablo con data. Vaya, les voy a poner un caso que está ahora en este momento dilucidándose en los medios. Mi pregunta muy clara es, ¿por qué ahora el fiscal general mandó una instrucción, se reformó el reglamento interno, se mandó una instrucción que ahora ya no es el director de fiscales el que va a verificar eso? La presentación de requerimientos fiscales, sino que tienen que ir con el visto bueno del subdirector de fiscalía, toda la presentación de requerimientos fiscales. ¿Por qué? Porque se negoció que el fiscal general era de Libertad y Fundación, el fiscal adjunto del Partido Liberal y el director de fiscales del Partido Nacional. Entonces ahora el director de fiscales obviamente no es de la misma línea al fiscal general, se le quitan atribuciones y se le envían al subdirector de fiscales. Es así, hay unas acciones que no podemos negar la realidad de lo que sucede, aunque eso vaya en contra de la unidad de actuaciones, del principio de independencia. Bueno, al final se está haciendo, así funciona. Y yo no digo que era malo, y cuando yo dije que había que certificar jueces y había que certificar a fiscales, me estoy refiriendo en un proceso que lo debía hacer la misma institución. Yo no dije que lo debían hacer actores externos. Yo dije que deben de certificarse a sí mismos, deben de hacer pruebas de confianza para garantizar, obviamente, que estamos ante los mejores hombres y mujeres que están al mando de la Administración de Justicia. Ese era el tema. ¿Y por qué salió el tema? Bueno, porque yo le decía en este ambiente postelectoral, yo manifestaba, ojalá que no se vaya a dar un requerimiento fiscal motivado por fines políticos. Eso le haría mucho daño al país, eso le haría mucho daño a la institucionalidad, porque obviamente lo que estamos todos abogando es porque
se fortalezcan los procesos democráticos. Queremos ir a elecciones generales con la mayor certeza de que va a haber un respeto absoluto al voto ciudadano, de que vamos a tener resultados rápidos el día de las elecciones. Y esto nos lleva a concluir grandes cosas, Raúl. Yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo ya, que cada partido ya solucione sus problemas de primarias internamente. Eso ha pasado ahora, 2.000 millones de lempiras, y eso ha generado una elección que debieron haberla desarrollado los partidos políticos a lo interno. Ahora nos tienen hablando de si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, si se quiere instaurar un golpe de Estado, si se quiere instaurar una asamblea constituyente. Eso yo creo que debe ser una gran lección para que los partidos políticos arreglen sus temas de elecciones primarias de la forma que sus estatutos determinen a lo interno de su partido, para no generar esta crisis que estamos teniendo ahora. Solo una cuestión, porque yo creo que debemos tener consistencia en algunos de estos criterios, y a eso es lo que yo me refiero sobre el tema de la argumentación. Se dice, por ejemplo, el tema de la mora. ¿Qué lleva a la mora judicial? Detrás de todo eso, si hay mora ahora o las inconsistencias que están ocurriendo, ¿a qué lleva? A la impunidad, ¿cierto o no? Sí, porque justicia tardía no es justicia. Correcto. Entonces, ¿qué estamos diciendo con el otro argumento cuando decimos, si se hace un requerimiento en contra de una persona de esto, va a tener orientación política? No, yo no dije, entonces, yo no lo afirmé, dije mal haría si hubiese un requerimiento de eso motivado. ¿Por qué? Porque en el pasado los han habido. Pero detrás de todo eso que estamos diciendo, que deben quedar en impunidad quienes cometieron este tipo de datos. Entonces, yo no dije eso. Cualquier criterio o señalamiento que se haga, Orellana, ese es el problema. Los que me conocen, los que saben, va a ser movido por interés político. No, los que han sido mis alumnos y los que tenemos, obviamente, con los que yo he compartido académicamente. Y bueno, para decirle a usted, la candidata Rixi Moncada, compartimos en el Poder Judicial en la misma época. De acuerdo. O sea, pero el tema aquí es la lógica. Bueno, la lógica, bueno, hablemos de lógica jurídica, si quiere, podemos hablar mucho. El detalle, ¿sabe qué es? Que lo que yo dije es, mal harían si se motivaran requerimientos fiscales. Yo no estoy diciendo que lo va a hacer, no he afirmado eso porque no me consta. ¿Por qué? Porque en el pasado se ha hecho, licenciado Orellana, en el pasado se hizo, y yo he sido también crítico de los requerimientos fiscales motivados políticamente. Yo también he sido crítico. Mire lo que dijo el licenciado Valladares cuando estaba el fiscal Rubí. También hubieron, dice, andaba en persecución del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque la historia es así. Entonces, por eso es ese tema. Pero yo no quiero que nos centremos ahí, licenciado Orellana, porque yo solo quiero estamos hablando que del tema quede el tema claro de que no debe haber impunidad en ninguna de las cuestiones. De acuerdo con usted. Si hay estos hechos, tiene que investigarse. De acuerdo. Y la acción fiscal debe de Fue mi primer mensaje aquí hoy en la mañana. Dejemos que el Ministerio Público investigue y deduzca las responsabilidades en base al principio de legalidad. Bien, ¿qué consecuencias podría tener eso de que dicen los nacionalistas que pretenden quitar a José López y a Ana Paola Hall? El problema es cuando a mitad del río se quiere cambiar caballo, ¿no? Es el problema, ¿no? Entonces, yo siento que si se cambian las reglas del juego a estas alturas, sí vamos a crear una crisis innecesaria, porque ahí sí va a haber enorme problema. Antes sí se pudieron poner de acuerdo para que los tres partidos manejaran el proceso de elecciones primarias y generales. Si algo pasa en el camino en el cual se interviene de alguna manera para quitar a José López y para quitar a Ana Paola Hall, y si se colocan en esas piezas a personas solo afines a Partido Libertad y Refundación, creo que sí vamos a entrar en una crisis complicada. Porque al final había un pacto de desarrollarlo de manera tripartita y es lo que le permite también dar el equilibrio para que cada uno de los tres partidos mayoritarios esté presente. Todos sabemos que el presidente de la República va a salir de estos tres candidatos que entraron a primarias, y no hay duda alguna. Entonces, mal haría si las reglas del juego trabajan bajo ese sentido y se comenzaría a generar un ambiente preelectoral conflictivo, complicado,
en crisis y no lo sé. O sea, pienso que si el camino va por ahí, creo que no es la solución adecuada, porque nos va a enfrentar a todos, y creo que la solución más adecuada debería ser política, sentarse los actores de los partidos políticos, llegar a unos acuerdos. Si en el pasado han llegado a acuerdos, ¿por qué no van a llegarlo ahora? Porque puede ser que los que están ahora al frente no sean como los del pasado. Bueno, sí. Pero entonces preparémonos, Tengo razón, ¿no? Sí, claro. pero entonces preparémonos, porque viene una crisis complicada. Yo ya vi eso. Bueno, es una dinámica, Raúl, en la cual yo creo que lo principal, el énfasis en todo esto es el interés de la sociedad hondureña porque se sepa la verdad. Y yo percibo, es una percepción también, y creo que en esto también lo entenderá muy bien el abogado. Repítame eso, abogado, que dijo de la verdad. Repítame la Debe verdad. prevalecer la verdad en medio de todo eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cuando hablamos de percepción, es una hipótesis. Probablemente en ese marco de lo jurídico, ¿verdad? También los que hacen investigaciones plantean algunas hipótesis. Pero a mí me parece que el tema aquí, probablemente, más allá de una idea, como se ha planteado, ¿verdad? De la conspiración desde un lado y otro se ha planteado, porque no hay que desconocerlo, pero podría derivar en que realmente fue un problema de carácter administrativo, ¿verdad? Que la logística, que los procedimientos que se dieron al interior y que probablemente las intenciones o los implicados en esto tengan que ver, ¿verdad? Con asuntos de irresponsabilidad en el manejo, pero también de lucro, podría ser en el caso de los contratistas, ¿verdad? Y no lleven necesariamente a la idea de afectar a las representantes, en este caso en el CNE, de los partidos políticos. Pero eso deriva de una investigación, ¿verdad? Creo que hay que agotar esa primera etapa y luego lo otro, ¿verdad? En la cual se plantea de la idea de una conmoción en la cual se tenga que cambiar a las representantes, en este caso, ¿verdad? De el CNE, me parece que eso pues habrá que esperar un poquito eso, no comer ansias, porque yo creo que hay comisiones, tanto de investigación del Congreso como de la Fiscalía, que van a dar luces y después puede participar, o la idea que se tiene aquí, ¿verdad?, de los procesos de negociación política, que son los elementos que tradicionalmente se han dado a través de la historia, pero también entender que son momentos diferentes de la historia política del país, ¿verdad? También los liderazgos tienen posturas que no son semejantes a los criterios que tenían en otro momento los que asumían estos procesos de negociación. Licenciado Orellana, y ahí Bien. debería entrar el Tribunal Superior de Cuentas, debería hacer una investigación Sí, porque seria, hay implicación de recursos. claro, los económicos. recursos son recursos del Estado, y recuerde que acá no necesariamente de esa investigación tiene que haber un requerimiento fiscal, tiene que haber, porque también puede haber responsabilidad civil, responsabilidad administrativa para los funcionarios, no necesariamente entrar en el... Y no solo los funcionarios, porque son actores también privados. particulares, correcto, Los y los particulares también. hicieron- Bueno, ya una persona, yo escuché un audio donde hablaban con esta persona y reconocían que realmente el contrato estaba para camiones de carga y que inconsultamente cambió Claro. a busitos al ¿Qué- día qué siguiente, hasta aplica- los mismos transportistas, escuché. ¿Qué aplica en materia de derecho? No, y obviamente, usted sabe, ahí, Hay rompimiento del contrato. claro, ahí hay una violación al contrato, ejecuta las garantías usted, porque obviamente no se desarrolló de conformidad, y ahí sí puede haber alguna responsabilidad de índole penal. Ahora, y hasta el mismo transportista dijeron Claro. que para ellos fue un asombro que los llamaran para contratarlos. Entonces ahí obviamente que tienen que averiguar, porque de acuerdo a esos audios podría ser ni que el CNE tenga responsabilidad, sino el contratista cambió las reglas del juego. Claro, entonces yo creo que el otro tema que deriva de ello, de que va a producirse, por eso tenemos declaraciones, incluso ahí es donde yo manejo la idea de las otras derivas externas, ¿verdad? Que de alguna manera percibo que han sido equilibradas. El Departamento de Estado, aunque no debería de intervenir, pero está diciendo, ¿verdad?, hay que proteger o cuidar la institucionalidad del CNE y del Ejército. Leyeron esa información. Entonces, a mí me parece que, ¿verdad?, no hay que
pensar que esta situación necesariamente va a llevar a la liquidación prácticamente de esta institucionalidad. Me refiero, ¿verdad?, el cambio o la sustitución que puede darse también dependiendo de la investigación, pero repito, en principio hay que darle paso a esa investigación y manejar pues no solamente puede ser una hipótesis, pueden haber varias hipótesis con respecto a esta situación de crisis que se dio, y lo que sí es posterior, y aquí yo afirmo y voy a seguir desarrollando mi hipótesis, al igual que lo ha hecho la doctora Leticia Salomón, ¿verdad?, sobre el manejo de la crisis y por qué se ha querido manejar, ¿verdad?, en función de generar una situación de crisis, de inestabilidad. Entonces, son elementos que tienen que ver, tanto Raúl, ¿verdad?, la cuestión de los medios de comunicación, pero también la cuestión de la psicología de masas, que eso puede derivar, lo que se ha estado pretendiendo hacer, creo que no se ha logrado en los sectores conservadores, hacer movilizaciones para la defensa de la democracia. ¿Qué va a derivar esto? Que también Libre va a movilizar, ¿verdad?, a sus seguidores. Entonces, son elementos que hay que valorar. Los actores, los líderes también en esto tienen que sopesar esos elementos. En el caso de ese escenario que se aproxima Semana Santa, la deriva religiosa obviamente puede ser manipulada. Pero ¿qué pasará más adelante? Viene el 1 de mayo. Actores, ¿verdad?, vinculados a sectores populares que simpatizan en su mayoría con el Partido Libertad y Refundación. Entonces, me parece que ese juego es riesgoso en el caso de ambas partes. Pero va a pasar, bueno, va a pasar, esperemos. Porque recuerde usted que antes, cuando a Libertad y Refundación no le parecían las políticas que desarrollaba el gobierno, cuando era oposición, salía Libre a las calles, salía también el gobierno, salía también. Entonces, lo mismo va a pasar ahora. Eso va a ser difícil de tenerlo. Lo más importante es que se hagan en paz, se hagan en tranquilidad y que no vayan a haber, obviamente, otros resultados de otro tipo. ¿Qué debe hacer las Fuerzas Armadas y su comandante ahora? Mire, Raúl, cuando usted ve en la Constitución las potestades de las Fuerzas Armadas y todo, yo creo que las Fuerzas Armadas ha sacado un par de comunicados ahí, pero yo creo que las Fuerzas Armadas no deben estar en este estira y encoge con el Consejo Nacional Electoral. Creo que un buen mensaje sería escuchar al Estado Mayor, todos los miembros del mismo respaldando al jefe de las Fuerzas Armadas, pero hablando de que su principio fundamental va a ser la democracia. A las Fuerzas Armadas no le conviene estar en ese dime y direte con el Consejo Nacional Electoral, no es ese su papel. Su papel es custodiar, vigilar y transportar. Y ellos tienen que ser claros. Si antes de las elecciones ya ellos no van a tener la potestad de transportar las que hablen, y que hable el Consejo Nacional Electoral también y diga, miren, el transporte ya no será en los vehículos de las Fuerzas Armadas. Se ha contratado, se ha firmado ya un contrato y se ha desarrollado todo el proceso de adquisición para que lo dé una empresa. Ellos van a custodiar y vigilar y van a ir con el proceso interno. Eso deja claro el panorama, lo tienen claro los ciudadanos. No que llegó el proceso electoral, llegó el día y dice, porque las Fuerzas Armadas no andan transportando el material. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que llevar el papel que la Constitución le da, dejar ya esa situación de beligerancia, sentarse, porque ellos están obviamente a favor de toda la sociedad y no le conviene a las Fuerzas Armadas entrar en una percepción negativa, porque las Fuerzas Armadas han sido las instituciones en las que más creen los hondureños. Son las iglesias y las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que ese papel deben de seguirlo manteniendo, deben de enaltecer ese papel, pero no vale la pena que ellos sigan entrando en esa discusión que no trae a ningún lado a los actores y que ellos en el proceso de investigación que narren lo que pasó, que narren lo que hicieron, que narren lo que vieron y eso obviamente tiene que quedar plasmado ahí, pero ya no seguir en este estira y encoge, porque eso también los desprestigia a ellos. Ya desprestigia a los partidos políticos, entonces también desprestigia a las Fuerzas Armadas. Pero usted, ¿cómo debe ser el actuar de las autoridades de las Fuerzas Armadas?
No, yo creo que en cumplimiento de lo que establece la Constitución y frente a esas situaciones que son posteriores, ¿verdad?, a los eventos del 9 de marzo, exigir fundamentalmente la transparencia. Yo creo que un militar parte de la idea y el principio de firmeza, de un criterio firme. Y frente a ese tipo de cuestiones, a mí me parece que es lógico esperar de alguna manera la exigencia de respeto y cuando se producen manipulaciones de la información, exigir que esa información sea la correcta, y eso es lo que han exigido. Parece que eso de alguna manera les mantiene al interior también la unidad, porque mostrarse, ¿verdad?, frente a situaciones que hoy en día a través de la mediática comienza al desprestigio, y eso es lo que ha ocurrido con bueno, en medios de comunicación también, Raúl, hay que decirlo, pero las redes sociales manipulando y haciendo incluso hasta memes, hasta caricaturas y todo este tipo de cuestiones. Yo creo que debió en algún momento, y lo ha manifestado, ¿verdad?, ese criterio de expresar su interés porque se establezca la verdad, y se han puesto a disposición, como establece la ley, de las investigaciones del Ministerio Público. Entonces, creo que para ahí se encamina un poco la situación, a recuperar la credibilidad de las instituciones, pero esto solo es posible conociendo esa verdad histórica de los acontecimientos recientes como los que han pasado en la historia, ¿verdad? Es importante que se procure, en todo caso, ¿verdad?, que los responsables, que los verdaderos responsables de acontecimientos en los cuales pudo haber intención de burlar la voluntad del soberano, ¿verdad?, sean investigados. Y después de esas investigaciones llevados a juicio, y si se sanciona, bueno, que sea ese el criterio. Pero a mí me parece que en el caso del Ejército, el nuevo liderazgo ha asumido posturas patrióticas y firmes. Y yo creo que más allá de lo que se ha dicho, ¿verdad?, que ahora Libre está defendiendo a chafas, como se ha dicho en las redes sociales, lo que se manifiesta es que detrás de toda esta estrategia también de ataque hay la intención de, ¿verdad?, hacer los golpes de barraca, sustituir y poner militares que en el pasado sí estuvieron prestándose al servicio de maniobras como la destrucción de material electoral, ¿verdad?, y otro tipo de situaciones. Yo creo que hemos dado un paso adelante y ojalá, ¿verdad?, se siga manifestando esta postura de patriotismo, de respeto a la ley y de un criterio que va a hacer que ese ejército tenga de alguna manera respeto por el pueblo, porque son hijos del pueblo. En su gran mayoría el ejército está compuesto por campesinos y pueblos originarios que a veces no tienen ni siquiera la posibilidad de un empleo, de ir a secundaria, y se enlistan en el ejército. Los oficiales, en gran mayoría, ¿verdad?, son hijos de clases y sectores medios. Pero ¿qué es lo que ocurrió en el pasado? Cúpulas del ejército plegadas a esos intereses de grupos oligárquicos, enriqueciéndose y también vinculados al narcotráfico. Hoy hay un avance, hay un ejército también que está de alguna manera haciendo combate a esa narcoactividad, ¿verdad?, destruyendo siembras de coca, laboratorios y otras cuestiones. Entonces, frente a esta crisis que se ha montado, no se ve ese avance que se ha tenido de establecer una diferencia entre este general, ¿verdad?, con relación a este otro que anda en fuga, Romeo Vázquez Velázquez, que destruyó la institucionalidad con el golpe de Estado. Me parece que hacia ahí debe orientar el criterio del ciudadano en este análisis sobre el papel que está jugando el ejército, el liderazgo del ejército en este momento, y no dejarse llevar simplemente por las maniobras que a veces se realizan en algunos actores sociopolíticos hondureños. Y no hay neutralidad, hay que decirlo, es real, pero hay un posicionamiento fundamentalmente en el respeto de la Constitución, de la ley, y no permitir que sean objeto de utilización y de maniobra en el caso del ejército. ¿Qué tanto está empañando las elecciones de noviembre, lo que hoy todavía continúa? Bastante. El cuestionamiento que se hace a las internas. Bastante, Raúl. Bastante está empañando, porque recuerde usted que, así como en la víspera de la fiesta, ¿no?, y si en este momento se ha tenido conflictividad, y es que la etapa previa también fue conflictiva, ¿verdad?, la etapa preelectoral también fue conflictiva. Entonces, estas situaciones donde la institucionalidad, dejemos los nombres a un lado, donde la institucionalidad no se ve bien, porque uno se cuestiona
el sabotaje del por qué andaban las urnas en busitos y por qué llegaron tarde, y que fue realmente el ciudadano el que salvó el proceso porque se quedó ahí para poder votar. Las elecciones primarias internas duraron una semana y en esa semana votaron durante 3 días las personas, ¿no? Inédito el tema, ¿no? Inédito porque nunca había sucedido. Entonces, esos aspectos que no encajaron bien y rotaron bien en el engranaje, pues es obviamente lo que no le da un buen panorama para las elecciones generales y daña el proceso, porque comienza entonces a hablarse de una serie de hipótesis de lo que puede suceder, tanto por partidos de oposición como por el partido oficialista, y eso no es bueno. Al pueblo hondureño, al inversionista, a todos los que le da un ambiente de tranquilidad, es donde hay firmeza de que las elecciones se van a desarrollar en el mismo cronograma electoral que ha pasado en otros procesos, con la garantía de que ahora será transparente, imparcial, en el cual el voto se va a respetar. Pero eso, Raúl, daña el hecho de que sigamos en estos dimes y diretes y no se le busque una solución a este problema que se ha generado por los políticos a lo interno de una institucionalidad. ¿Qué tanto está dañando eso? Yo, Raúl, creo que es un proceso de aprendizaje. Hay que ver en medio de esta crisis siempre oportunidades para mejorar y ver esas elecciones de noviembre en una disposición, ¿verdad?, de mejora, de transparencia y de ese espíritu por hacer respetar la voluntad del ciudadano. Si bien es cierto, habrá mayor exigencia para la observación en los procesos electorales, esto también mantendrá, con todo esto que se ha dado también después del 9 de marzo, una vigilancia crítica, que algunos actores externos también sabemos no son neutros, que probablemente puede estar OEA o otros organismos veedores que podrían también prestarse en el caso concreto a maniobras, pero que un pueblo que está interesado en que la democracia se ejecute va más allá de esos actores que a veces manipulan, ¿verdad?, y hacer ver la verdad de lo que ocurre. Exigencia en ese proceso de la biometría, exigencia en la transmisión, pero también una veeduría a todos los procesos y asegurar que se haga con anticipación todos esos elementos que probablemente fallaron en este proceso de la elección del 9 de marzo. Entonces yo creo que hay que confiar de que se va avanzando, puede darse en algunos elementos que van a hacer ruido previo a esas elecciones, pero la confianza es que Honduras avanza, que estamos transformando, que estamos sacando a esa Honduras de ese pantano en que quedó durante esas últimas décadas y que realmente la democracia no es algo que se rescatemos, salvemos la democracia se construye día a día y ese papel lo juega el ciudadano, lo juega el colectivo, cada uno de los actores y no simplemente una cuestión de fachada o de maquillaje, decir la democracia es esto. La democracia se construye a diario en esas relaciones de equilibrio entre las fuerzas políticas. ¿Cuál va a ser la reacción de la gente, de acuerdo a su experiencia, de los estudios que usted tiene, del hondureño en esta elección general? Pues yo creo que va a movilizarse, va a haber una movilización más fuerte de los diversos actores. Creo que también tendrá esa capacidad del ciudadano de observar de forma crítica los acontecimientos anteriores como el actuar del gobierno, ¿verdad?, así como las propuestas que se harán a futuro, si realmente eso motiva. Aquí tenemos una falsa expectativa de que los neutros que no quieren participar, yo creo que todo hondureño de alguna manera tiene un compromiso con el presente y con el futuro. Y sí habrá un mayor nivel de participación político-electoral en las elecciones de noviembre. Creo que esas son algunas de las dinámicas y por lo tanto la institucionalidad en este caso tiene que estar más fortalecida. Me refiero al mismo CNE, al ejército y a los actores partidarios. Creo que habrá mayor exigencia en las elecciones de noviembre. Hay un voto flotante que va a llegar, que es el mismo que le dio la victoria a la presidenta Castro. Ojalá que sí. Que ese voto llegue a las urnas, llegue masivamente. Donde ese voto vaya, en mayoría, ese va a ganar. Correcto. Ese flotante es el que va a ganar. Las elecciones internas nos muestran que los 3 partidos andan iguales con su voto duro. Sí. Ese voto flotante es el que va a ganar. Y ojalá que se incline al partido que se incline,
entonces ahí también se diga de que fueron transparentes, equitativas y que no hay fraude, porque ese fantasma de fraude se debe alejar. Correcto, asegurar la confianza. Exacto, ahí es donde debe estar todo. Gracias, don Armando. Con gusto. Raúl, gracias. Raúl, un placer. Gracias. Gracias también. Así está la política. Gracias. Buenos días. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.